Alexis, gracias por acompañarnos en esta entrevista para nuestro nuevo capítulo de Apps. Bienvenido. Bueno, gracias Sebastián, gracias por la invitación y la participación en el programa. Alexis, el transporte es una parte fundamental de nuestras vidas, pero a veces no somos conscientes del problema que puede significar o del daño o el perjuicio en distintos ámbitos. ¿Cómo le damos una dimensión a este problema? Desde el punto de vista económico, por ejemplo, de las emisiones. Principalmente Latinoamérica tiene en el top 5, en el top 10 de ciudades con más tráfico en todo el mundo. Y el impacto de esto son alrededor de 200 horas que perdemos al año. 200 horas. 200 horas que perdemos en el taco, en el tráfico. Increíble. Si eso lo llevas a la economía, al impacto que tiene en el Producto Bruto Interno, claro, es un número extraordinario. Nosotros proyectamos de acá a 5 años tener un impacto sobre eso, devolver 500 millones de horas a la ciudadanía, gestionando mejor esa movilidad. Y que eso tenga un impacto económico de alrededor de 20.000 millones de dólares. Ahora, tú dijiste una palabra clave de la gestión de este problema. O sea, es factible solucionarlo, no es algo con lo que estamos condenados a vivir sencillamente. No, totalmente. Y eso son nuestro plan y nuestra visión. Justamente es alentar a un uso más inteligente de los medios de transporte. O sea, no es el automóvil versus el transporte público como muchas veces se plantea, sino es hacer un uso más inteligente. Combinar medios de transporte. Por ejemplo, que puedas hacer un trayecto, una parte del trayecto en carro quizás, dejarlo y de ahí combinar, por ejemplo, con una línea de metro. ¿Sí? Entonces, de esa forma, o con una bicicleta, por ejemplo, con algún otro modo alternativo. Y la posibilidad está, ¿no? O sea, está la tecnología, ustedes lo han demostrado, para poder realizar esas conexiones de la manera más fácil para el usuario. Totalmente, eso es lo que buscamos hacer dentro de la plataforma. ¿Qué hacemos dentro de Wallaby? Es una plataforma totalmente gratuita al usuario que combina diferentes modos de transporte, o sea, integramos todo lo que es transporte público, sistemas de micromovilidad y de taxi o de BTC. ¿Para qué? Para informarte a vos la mejor alternativa de viaje entre un punto A y un punto B, que vos puedas optar cuál es la que se acomoda más a tu situación en ese momento. Claro. Y tú hablabas que este no era un contraste entre el auto particular versus el transporte público, sino una complementariedad. Pero además una complementariedad entre cada vez más medios de transporte, ¿no? Porque están las aplicaciones de automóviles, scooters, qué sé yo, cada vez hay más soluciones también. Totalmente, y eso es lo que justamente también viene a resolver Wallaby. Wallaby viene a ser ese hub de movilidad que integra todos los modos de transporte para hacer más eficiente esa movilidad. Justamente es lo que se llama movilidad multimodal. Ahora, Alexis, estábamos hablando del impacto de la tecnología en la gestión de este problema, ¿cierto? Que es lo que hace Wallaby. Exacto. Pero la tecnología también está cambiando la forma en la que nos movemos desde el punto de vista de quienes prestan estos servicios y cómo se ofrece ese servicio. Por ejemplo, Uber es una de las empresas más grandes de movilidad en el mundo y no tiene un solo auto, ¿no? Es tecnología solamente. Totalmente. ¿Qué potencial ven ustedes por ese lado, por el lado de la oferta? Totalmente, y está cambiando mucho. A ver, ¿por qué está cambiando esa oferta? Porque está cambiando la demanda. Justamente hoy la persona, y hay un concepto en el mundo que se está empezando a ver cada vez más, que es el no ownership. Es decir, que vos no tengas nada en tu propiedad. O sea, se está viendo sobre todo en jóvenes que no quieren su casa, ni su auto, ni más compromisos, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Viene a todo este cambio de esa oferta. Lo que vos decías, por ejemplo, un Uber o, sin ir más lejos, las automotrices, que hoy ya están empezando a ver este cambio de modelo de que probablemente no vendan tantos autos como antes y sí tengan que migrar a un concepto más de alquiler, de renta, un car sharing, un car rental, donde vos hagas uso de los automóviles cuando lo necesites. Así como estás suscrito al streaming, te suscribes a una modalidad de arriendo de auto. Tal cual, y ahí te hago el nexo con un concepto que se llama Mobility as a Service, movilidad como servicio. A ver. Que básicamente lo que busca es eso, combinar diferentes modos de transporte que vos lo puedas acceder mediante una sola plataforma para hacer un uso más inteligente y tener una movilidad mucho más inteligente y sostenible. Y de esa forma vos puedas optar el sistema que mejor se encaje. Y después este modelo también trae consigo, que ya hay algunas pruebas en Europa, en Estados Unidos también, que vos puedas pagar como una membresía, un Netflix de movilidad. Entonces vos pagas una membresía de X pesos y eso te cubre viajes en transporte público, algunos viajes quizás en auto, en car sharing, en un Cabify, en un Uber, por ejemplo. De acuerdo. Entonces directamente vos pagás esa membresía y te moves sin preocupaciones. ¿Qué rol cumple la información y la data, digamos, dentro del modelo que ustedes han desarrollado en Wallaby? Bueno, cubre un rol súper importante, porque en nuestro modelo es un modelo colaborativo, muy similar al de Waze, pero en nuestro caso enfocado a todo lo que es movilidad alternativa al uso del auto.
¿Qué pasa? El usuario dentro de la plataforma tiene mucho espacio de colaboración, de participación ciudadana. Nos va reportando el nivel de ocupación de un bus, del metro, nos va reportando el nivel de seguridad, por ejemplo, o reportando inseguridad. activamente, ¿no? Exacto. Hay un chat donde van colaborando, donde van informándose, además de incidentes, por ejemplo, en la vía pública. ¿Qué hace? Toda esta información, por un lado, nutre a la comunidad de usuarios, ¿sí? Y hace que la aplicación sea mucho más viva, más en tiempo real, más precisa, más certera. Y por otro lado, toda esa data la convertimos en información de valor para el sector público. ¿Para qué? Para que puedan tener conocimiento de lo que está pasando realmente en la calle. ¿Y hoy día se toman decisiones en base a toda esa cantidad enorme de información que estamos entregando al momento de usar este tipo de aplicaciones, por ejemplo? Sí, a ver, está empezando a... hasta ahora venía siendo por ahí en otros modelos. Hoy estamos tratando de fomentar este concepto de data driven, es decir, basar decisiones en hechos, en datos, ¿sí? Y también estamos promoviendo un concepto más de smart data, porque mucho se habla, ¿viste?, de big data, y por un lado también es muy de cliché y no sirve tanto juntar teras y volúmenes gigantes de datos, sino más bien entender qué uso darle ese dato, qué problema o qué pregunta va a responder ese dato. Ustedes ya superaron los 50.000 usuarios, ¿sí? Así es. Ese umbral que han pasado y el crecimiento que han tenido, ¿cómo lo ven desde adentro de la empresa? ¿Ustedes están viendo cómo se comportan esos 50.000 usuarios, la información que generan? ¿Hay un volumen de información ya importante, suficiente para tomar decisiones? Estamos en ese proceso, sí, de crecimiento aquí en Chile, que nos permite llegar a un umbral donde ya la comunidad empieza a interactuar sola y ya ese crecimiento se vuelve totalmente exponencial y orgánico gracias a los usuarios. Y sí empezando a explotar la data y empezando a nutrir a diferentes sectores públicos, funcionarios públicos, para la toma de decisiones, funcionarios públicos y operadores de transporte también. Entiendo que ustedes firmaron un acuerdo con la Subsecretaría de Transportes acá en Chile hace poco. ¿En qué consiste ese acuerdo? Tal cual, firmamos ese convenio con la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Transporte. Eso nos habilita a una mesa donde empezar a discutir todas estas posibilidades de mejora de la movilidad y donde le vamos a estar entregando desde un planificador de viajes para que acerquen a la ciudadanía y la ciudadanía pueda entender o saber cuál es la mejor alternativa de viaje entre estos punto A y punto B. Y por otro lado también llegar con información, por ejemplo, de incidentes en la vía pública, la satisfacción del servicio de los usuarios del transporte, es decir, llegar con información para que puedan mejorar justamente el sistema de transporte. Alexis, ahora todos estos cambios tienen que ver con modificaciones o cambios en la tecnología que determinan comportamiento de las personas, ¿no? Y la ciudad se mueve de una manera distinta a lo que lo hacía hace 20 años atrás. ¿Cómo responde la ciudad ahora y la infraestructura frente a esos cambios? Bueno, recién mencionaste hace 10 años atrás. Me voy más cerca, la pandemia. La pandemia cambió muchísimo y rompió muchísimo los hábitos de movilidad. Ya muchas personas, no todos, pero no van todos los días a la oficina, ni en los mismos horarios. Entonces ya nos cambió. O sea, la pandemia realmente cambió esos hábitos de movilidad. Y de ahí las ciudades sí se empezaron a adaptar a esa nueva demanda. Por ejemplo, en pandemia muchas ciudades empezaron a hacer nuevas bicisendas, porque fue el boom de la bicicleta, para evitar por ahí el transporte público porque estaba muy aglomerado o espacios muy cerrados y demás. Bueno, hoy ya se están empezando a ver, se está empezando a quitar en muchas ciudades espacio para el auto y asignarlos a modos de movilidad activa, caminata, bicicleta, scooters. Así que sí, está en ese proceso de transformación. En nuestro caso nos vinculamos mucho con el sector público y hacemos esa unión entre el público y privado. Y desde ese punto, bueno, como en todos lados, por ahí sí faltaría agilizar mucho más esta vinculación entre público y privado para que estos convenios, para que armar estas mesas de trabajo no lleve tanto tiempo. Pero si lo comparas a nivel Latinoamérica, están parejos, digamos, en ese sentido. ¿Cómo ven el tema del financiamiento en particular? Lo hablábamos recién, que este año está más complejo para levantar capital. ¿Cómo ven lo que está pasando acá en Chile? Bueno, acá hay financiamiento, hay mucho family office, con lo cual hay mucho venture capital invirtiendo en startups. A ver, no escapa a lo que está pasando en el mundo, que sí hubo una recesión y está más difícil todo ese levantamiento de capital. Pero hay un buen ecosistema y bastante permeable a poder apoyar justamente estos lanzamientos. Y te lo llevo a lo nuestro. En materia de movilidad no son muchos los venture capital o los capitales de riesgo que inviertan en movilidad. Y acá en Chile se da esa particularidad de que hay varios. En Chile, en México también. Entonces para nosotros también es un buen mercado para buscar ese capital. Alexis, gracias por acompañarnos en Apps. No, gracias Sebastián a vos y los invito a todos a sumarse a Wallaby, que cada vez seamos más en esta comunidad, que tenga esta visión de cambiar nuestra movilidad, de dejar un mundo mejor para todos. Gracias. Apps, empresas que cambian el mundo.